Muy buenas tardes, estimados educadores. Para Editorial Piedrasanta es un verdadero honor contar con su presencia para esta actividad. Una actividad que yo pensando y repensando que estoy ansioso de escucharla desde que se originó y por quien lo va a dar. Yo la catalogo como una degustación pedagógica que nos va a dar muchos elementos interesantes. Está con nosotros una educadora en el amplio concepto de la palabra. Ella es Nélida Marino, es docente que nació en Argentina y que tiene una serie de cualidades y conocimientos que ojalá los aprovechemos. Eh, Nélida es profesora de geografía, nació en Córdoba, Argentina, y desde hace más de 20 años se dedica a la didáctica de las ciencias sociales. Eh, Formó parte de los equipos técnicos del Ministerio de Educación de su provincia, encargándose de todo lo que es el área de capacitación docente. Ella ha participado en diversos proyectos que tienen que ver con actualización de los diseños curriculares, organización de dispositivos de desarrollo profesional vinculado a las ciencias sociales y su didáctica, al espacio y su enseñanza, a la construcción de propuestas de enseñanza, consignas de trabajo, entre otros. Todo dirigido a docentes y estudiantes a nivel provincial, que para nosotros sería como departamental, nacional e internacional. Eh, es doctoranda en educación, profesora de geografía y especialista en entornos virtuales de aprendizaje. Para nosotros, repito, es un verdadero honor contar con el apoyo de Nélida, y para la Escuela de Formación Pedagógica de la Editorial Piedrasanta, pues muy satisfechos de contar con esta oportunidad. La editorial abre sus puertas de nuevo, como lo ha venido realizando desde hace varios años. Este es el inicio del último diplomado de este ciclo, porque este es el cuarto diplomado. Tiene una duración de 3 meses. Vamos a comenzar ya pues hoy, y luego ya están las fechas que me imagino que ustedes las han visto en redes, y si no, pues ya se los diremos. Y requiere participación en las actividades virtuales como de ahorita esta sesión, y durante el desarrollo del modo en el mes que ustedes interactúen con Nélida. Ella les dirá cómo y puedan tener una oportunidad más de profundizar, de acudir a recursos que les permitan ampliar lo que aquí se diga. Es básico, importante que ustedes puedan trabajar en el lapso de hoy al siguiente encuentro que tengamos. Ojalá que esto sea así, porque además de que es la manera de aprender de ustedes, pues creo que será motivador para Nélida también, pues que quiere interactuar con ustedes. Sin más, Nélida, de verdad, muy ansioso de escucharte y bienvenida a este espacio. Bueno, muchas gracias a todos por recibirme nuevamente. Ya he compartido con ustedes y quizás algunos ya participó, pero bueno, hoy vamos a empezar con una temática muy particular que tiene que ver con los estudios de casos, que en realidad a ustedes no les tiene que sonar raro porque Editorial Piedrasanta viene apostando a esta metodología para renovar la enseñanza de las ciencias sociales. Voy a empezar a compartir para que empecemos a trabajar. Bien decía Daniel que justamente la idea es poder nosotros trabajar en este espacio, de esta manera, pero trabajando de una manera bastante interactiva. Tenemos poco tiempo, vamos a concentrarnos, todos obviamente no podrán participar porque seguramente son muchos, veo que están entrando
colegas y bueno, bienvenidos a los que se van sumando, seguramente los iré conociendo y por eso, como les decía Daniel, vamos a tener en la plataforma, en Croc, vamos a tener un primer foro que tiene que ver con la presentación para poder conocerlos, porque en estos encuentros vamos a abocarnos puntualmente a los contenidos. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a organizarnos en 3 grandes módulos. En el primer módulo vamos a trabajar o enfocarnos o mirar nuevamente esto de enseñar las ciencias sociales en el aula. Un aula de secundaria. Un aula en donde nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, esos niños que están saliendo y pasando la adolescencia, tienen un montón o un sinfín de cosas que están sucediendo en su vida, decisiones, atravesados por todas las problemáticas sociales propias, no solo de la edad, sino de los entornos en los que ellos se desempeñan, en los que viven, en esos contextos, algunos mejor, otros mucho más difíciles, pero todos tienen el mismo derecho de aprender. Y aprender ciencias sociales, ustedes saben que es central, porque ustedes lo han visto, porque ustedes son colegas que están trabajando ya en las aulas, y que necesitamos cada vez ciudadanos más comprometidos. Pero por ahí tenemos algunos inconvenientes que tienen que ver con pensar esa aula. Entonces yo empecé en este primer módulo revisando y repensando y haciendo foco puntualmente en el aula, para después abordar problemas, para llegar a los estudios de casos, en donde el desafío es escribir un caso. Nosotros vamos a poner la atención de este curso, en este diplomado, en que sean capaces de escribir un caso. Breve, concreto, vamos a ver ejemplos, va a ser muy ameno el tema porque vamos a ir construyéndolo paso a paso. Y ahí recupero lo que decía Daniel, fundamental poder hacer los trabajos. ¿Por qué? Porque en realidad esta primera actividad que van a encontrar tiene que ver con la segunda actividad, con el segundo módulo, con el foro del segundo módulo. Y eso nos va a llevar a la actividad del módulo 2, que es escribir un caso y luego tener que implementarlo. Entonces, vamos a ir llevando esto, pero con algunas cuestiones, con algunos tips bastante claros, sencillos, simples, con material de apoyo que ustedes van a ir encontrando, con textos, con libros, van a tener a disposición el libro de Selma Wasserman, que es un básico a nivel mundial, que para trabajar creo que la parte didáctica es increíble como ella la plantea, es un libro obviamente largo, vamos a trabajar nosotros una síntesis y poniendo el foco. Pero a ver, pensemos en el aula. El aula como esa experiencia, ese lugar. Y fíjense que comienzo planteando justamente eso, un aula en donde nosotros vamos a poner, donde se focalizan los cambios. Porque en realidad el Ministerio de Educación puede proponernos mucho. Podemos encontrar numerosísimas investigaciones a nivel internacional, nacional, experiencias y demás, pero si nosotros no empezamos a pensarnos artífices, protagonistas, docentes con posibilidades, con herramientas para cambiar el aula, no cambia. Y Ciencias Sociales tiene uno de esos elementos centrales o uno de esos elementos o los grandes problemas. Si solo consideramos tiempo y espacio como esos dos ejes de las ciencias sociales que son inevitables. Nosotros decimos dónde y cuándo, cuando tenemos unas. Pero a ver, en nuestra vida cotidiana tenemos una reunión y decimos, bueno, vamos a juntarnos a tomar algo. Bueno, ¿dónde y cuándo? Son las dos elementos centrales que constituyen las ciencias sociales. Y después empiezan a aparecer todas las otras que van abordando miradas diferentes de ese encuentro, de ese lugar, de ese espacio, de esa temporalidad. Entonces el aula es la primera cuestión de empezar a pensarnos esos docentes.
Y yo propuse ahí 3 preguntas. ¿Para qué se enseñan las ciencias sociales en la escuela? ¿Es posible construir y transmitir conocimientos y saberes específicos en este espacio, en esa aula de cada uno de ustedes y en esas condiciones que ustedes tienen? Algunos tendrán muchísima tecnología, otros no tanta, otros tienen pizarrones, otros no lo tienen, otros tienen los vidrios rotos, otros no lo tienen. Las escuelas son sumamente diversas. ¿Cómo renovar la enseñanza de las ciencias sociales para pensar el eje central de las ciencias, que es el ciudadano? Un ciudadano que debe estar comprometido en el mundo, con la realidad local, con los problemas que tiene en la escuela, que muchas veces simplemente son problemas de convivencia en la escuela, este encuentro entre los jóvenes. Entonces voy a empezar por escucharlos. Ahí hay 3 preguntas. Escucho a mis colegas contarme o las 3 o alguna de las 3. Así que bueno, les doy la palabra. ¿Quién se anima a empezar?, diría una profesora frente a sus estudiantes. ¿Quién se anima? ¿Quién quiere empezar? Son las preguntas básicas que tenemos los profes. Miren que en Argentina es más tarde que allá. Ustedes son las 5 de la tarde, pero yo ya estoy a las 8 de la noche. Tenemos 3 horas de diferencia. Escucho. No Buenas sé si... tardes. En Ay, relación a la segunda pregunta, ¿es perdón, posible ¿tu nombre? construir a Sumaya Avilés? Bien, Sumaya, muchas gracias por sumarte. A ver, contame. Con mucho gusto. ¿Es posible construir y transmitir conocimientos y saberes específicos en este espacio y en estas condiciones? Creo que siempre y cuando nosotros tengamos muy en cuenta el contexto en el que vamos a desarrollar nuestra materia o nuestra asignatura, las características del grupo a quien nosotros nos vamos a dirigir, creo que es un elemento importante porque el conocer qué tipo de jóvenes o de adolescentes nosotros tenemos en nuestro salón de clase nos va a permitir también a nosotros orientar esos saberes en línea de aquellas necesidades que nosotros estamos descubriendo en las características de nuestro grupo. Si es posible construirlo, claro, a través de la retroalimentación de ellos con nosotros, porque ambos tenemos siempre lo que se llaman saberes previos. Y eso nos va a ayudar a construir eso específico que nosotros queremos lograr con nuestros estudiantes, siempre y cuando nosotros nos preguntemos qué desean nuestros estudiantes de nosotros y qué deseamos que ellos aprendan o comprendan a través de esa enseñanza-aprendizaje y que sea significativa para ellos. Muchas gracias. Bien. Bueno, a ver, los aportes, la respuesta es sí, es posible, pero ahí aparecieron algunas cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Nos decía que debíamos pensar en ese contexto, en el conocimiento del grupo. Fíjense que ahí hay cuestiones nodales para los docentes, centrales para pensar las ciencias sociales, porque nosotros también fuimos estudiantes. A ver, ¿quién más? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Buenas Arturo tardes. Sosa. Arturo. Estaba leyendo aquí la pregunta 1 y la 3 que está en verde, ¿verdad? Y yo creo que la 3 es la respuesta de la 1, porque pienso que enseñar las ciencias sociales hoy actualmente es cabalmente eso, formar jóvenes, muchachos, personas que en su momento logren desarrollar una ciudadanía crítica, ¿verdad? Hoy estamos viendo que nuestra Latinoamérica en general, ¿verdad?, está pasando por unas situaciones sociales, por problemas sociales que hemos acarreado durante mucho tiempo. Y es porque lastimosamente a los que ya tenemos unos cuantos años de edad, se nos ha enseñado unas ciencias sociales lastimosamente memorística, unas ciencias sociales donde solo miras los hechos,
pero no los criticas, no analizas, no evalúas qué pasó, qué sucedió y qué mejorar, sino que simplemente te quedas con el hecho histórico, el momento histórico y hasta ahí nomás, y hasta ahí llegas. Pero eso que pasó, eso que sucedió, ¿en qué nos benefició? ¿En qué logró un cambio para el mundo o para mi país? Eso no nos lo cuestionamos en nuestra época, pues, ¿verdad? Y hoy creo que es el momento en el cual los jóvenes se les debe enseñar esto, ¿verdad? Entonces, por eso decía yo que está la 1, es la respuesta, podríamos decir que es la pregunta 3, ¿verdad? Donde se busca cabalmente eso, una construcción de una sociedad o ciudadanía crítica. Y en el caso de Guatemala, específicamente, perdón que me alargue un poco, en el caso de Guatemala, hoy que estamos a punto de iniciar todo un proceso electoral, pues, ¿verdad? También es importantísimo que los muchachos aprendan a vivir el momento y a darse cuenta de las situaciones y que no seamos o sigamos siendo indiferentes, ¿verdad? Ah, yo soy adolescente, a mí no me corresponde. Claro que te corresponde, porque el día de mañana tú vas a pagar las consecuencias de las acciones de los adultos ahorita que no tenemos la capacidad posiblemente de hacer una crítica constructiva, sino que simplemente actuar porque hay que hacerlo, ¿verdad? Muchas gracias. Bien. Bien, Arturo. A ver, leo sobre la primera, me parece, nos dice Egil. Sobre la primera me parece que es para impulsar la formación de la ciudadanía en relación al para qué, ¿no? Y los estudiantes conozcan el país, su historia, sus problemas. Porque en realidad, a ver, esto de la ciudadanía, bien. En la tercera, me gustaría que ustedes piensen cuando decimos cómo, que ustedes me den ejemplo de cómo hacen para renovar. Porque Arturo nos decía que efectivamente, sobre todo en épocas antiguas, decía él, a los que somos más grandes, la enseñanza nos había sido transmitida a través de la memoria, a través de recordar, listados, marcar, pero que no había un cuestionamiento. Bueno, en ese cómo, me gustaría que ustedes me cuenten, si van a trabajar con esa pregunta, ¿cómo hacen ustedes para cambiar eso que ya venía dado? A ver, Nidia nos dice en el chat que la enseñanza de las ciencias sociales tiene que ser con un enfoque humanista. Bueno, a ver, Verónica, te escucho, que vos habías levantado la mano. Gracias, buena noche. Creo que nuestro compañero Arturo pues abarcó una lógica muy similar a la que yo iba a plantear, pero quiero centrarme un poco sobre la pregunta esta 3 del cómo. Yo trabajo básicamente con estudiantes a nivel universitario, pero en los primeros años, y recibo un producto ya formado educativamente, ¿verdad? Con algunas limitaciones y pues con algunas fortalezas. Y cuando se habla de cursos que tienen que ver con ciencias sociales, por ejemplo, o historia, lo que me ha funcionado a mí es usar películas que están en el imaginario, ¿verdad?, de la juventud, para hacer esos diferentes vínculos que hay. Entonces, por ejemplo, como personajes, autores, escenografías, de alguna manera los relatos históricos, ¿verdad?, o actuales que se presentan en estas películas que son de mucha aceptación juvenil, me sirven a mí como hilo conductor para hacer el análisis de no solamente de la construcción de esa ciudadanía, por ejemplo, ¿verdad?, sino que también que se sientan como sujetas y sujetos de derechos y sujetas y sujetos políticos en términos generales hacia su propia realidad. Gracias. Bien. Bueno, el recurso película puede ser muy interesante para pensar, para trabajar, para revisar esta enseñanza que tenemos. Ana, ¿te escucho? Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, yo en mi caso personalmente trabajé precisamente en la área de sociales, he trabajado tanto en básicos como en bachillerato. Y bueno, precisamente
yo me enfocaba como en cambiar esa parte memorística y llevar más que todo al análisis, el porqué de los diferentes acontecimientos que se iban dando en el aspecto social y cuáles sean sus resultados hoy en día en nuestra sociedad. Personalmente les transmitía mucho a los alumnos que los conocimientos pues son de manera general, nos ayudan como a abrir nuestra mente, a tener un mejor análisis del entorno social en el que vivimos y también de la forma en que nosotros nos vamos a conducir, ¿verdad? Con respecto a nuestra sociedad, porque vamos a tener una mejor comprensión del entorno, un mejor análisis, una mejor crítica de lo que está sucediendo. Y entonces las decisiones que tomemos con respecto a nuestro desarrollo personal van a ser mejores en nuestro entorno, ¿verdad? No vamos a dejar de ser críticos solo para observar, sino que también vamos a saber cómo actuar. Entonces creo que me llamó mucho la atención esto de los casos, porque creo que es una forma de aplicar y entender por qué los entornos como la discriminación, como las diferentes situaciones económicas que se dan en el país, creo que se pueden abordar pues a través de esto y cambiar tal vez la idea de que ciencias sociales es únicamente para memorizar fechas, nombres y lugares, ¿verdad? Sino tener una mejor comprensión de cómo cada situación que sucede en la historia viene a afectar nuestro presente y obviamente va a afectar nuestro futuro como sociedad. Entonces creo que es para mí una forma de renovar, digamos eso, es como llevar al análisis de las situaciones más que memorizar, ¿verdad? Lo que ha sucedido en la historia pues, de nuestro país o a nivel mundial. Ana, ¿y te está dando resultado? ¿Vos ves que los chicos lo logran? ¿Qué experiencia has tenido con esto de promover o pensar o proponer una manera diferente que no sea la memorización? Yo siento que he tenido una mejor recepción del curso, ¿sí? Personalmente lo hice porque a mí como estudiante no me gustaba sociales. Sí, Bien. porque eso de estar memorizando ese montón de fechas y siempre preguntarse, no, pero como para qué me va a servir esto, ¿verdad? Entonces, en su momento yo tuve la experiencia de poder trabajar sociales. Primeramente empecé con bachillerato y creo que lo que sentí es una mejor recepción del curso, de no parecer como, ay, qué tedioso, nos tenemos que aprender esto, tenemos que memorizar esto, sino que como que hubiesen descubierto algo que aunque lo habían escuchado repetitivamente, tenía más sentido para ellos, ¿verdad? Entonces, creo que esa es la parte que yo considero, pero tal vez no he tenido que llevar a grupos por mucho tiempo porque tengo que decir que no fue mi curso principal, pero me impactó mucho cómo se puede absorber el aprendizaje de una mejor manera al cambiar la perspectiva, porque incluso yo tengo una hija en casa y a través de lo que ella iba oyendo con mis clases, se interesó mucho en muchas cosas de las que escuchó, ¿verdad? Y las ha ido aprendiendo y memorizando de escucharlas. Entonces creo que... Eso creo que es fundamental, que en casa ya como papás nos escuchen ya es un logro muy grande. Gracias, Ana. Héctor, Muchas ¿te gracias. escucho? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Casi muy bien, gracias por estar contigo nuevamente y los compañeros. Pues de una manera nosotros trabajamos en forma paralela a los compañeros, ¿verdad? Presentamos una situación educativa, ya sea una fotografía, un pequeño video, un título de noticia o una crónica o una caricatura, ¿verdad? De la realidad. Y hacemos un conversatorio. Previamente ellos han leído algunas categorías de las ciencias sociales. Por ejemplo, la lucha de contrarios o la causalidad, podría ser un ejemplo. Y en relación a esto, nosotros, con los estudiantes de bachillerato básicos, hacemos el conversatorio de esa interacción, de lo que ellos en su contexto viven, cómo se relacionan estas categorías sociales, y ahí vamos nosotros formando los aprendizajes a partir de los saberes. Gracias.
Bien, bien. Son otras técnicas, ¿sí? Recursos vamos a encontrar muchísimos, muchísimos. A ver, en el chat, Norma nos dice, sabemos que el ser humano es un ser social por naturaleza, considero que enseñamos las ciencias sociales para tener conciencia del entorno y en realidad regularmente la enseñanza a base de la teoría, no le damos al estudiante la motivación que el curso requiere, por lo que es bueno utilizar herramientas tecnológicas, hacerlos partícipes en la realidad social y quizás por proyectos en los que ellos participen activamente. Nasli nos dice que a la pregunta ¿cómo podemos renovar? Considero que es utilizar herramientas como el debate, diálogos y realizar comparaciones de lo que leemos o estamos aprendiendo en nuestra, obviamente, siempre pensando en el contexto, pero que el contexto puede ser el local, el nacional o el internacional, ¿sí? Porque también ese interjuego de escala es necesario para los chicos, para que vean que hay cosas que suceden en nuestra realidad, en nuestra zona, en nuestro departamento, pero que a la vez son consecuencia de otras muchas cosas que suceden en el mundo. Víctor dice, creo que crear y fortalecer la identidad en los estudiantes, ayudar a fortalecer sus valores, por lo mismo un sentido crítico. Bueno, a ver, ahí es ver cómo estamos enseñando el sentido crítico o qué es, ¿sí? Igual, para renovar a través de la observación de la realidad inmediata que afecta a cada uno, comparando esa realidad con la de otros países, recurriendo a estudios o teorías, preguntando a los presentes cómo, a ver, el cómo de manera individual, cómo se hace para transformar esto, no generar un pensamiento crítico. Sí, no hay ningún problema, el chat también nos permite esto, ¿no? Poder intercambiar y poder participar. Yo como docente enseño, dice Marcela, como docente enseño ciencias sociales para que mis estudiantes tengan el conocimiento de la sociedad en la cual viven, la cultura, tradiciones, para que cuando crezcan sepan lo que se espera de ellos. Bueno, yo después voy a ver de todo esto las consignas, porque en realidad muchas veces también nosotros como profes tenemos que fortalecer algunas cosas. Raquel, te escucho. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sumándome a la pregunta, ¿para qué se enseñan las ciencias en la escuela? Pues yo considero que, bueno, queremos formar estudiantes que sean activos en la sociedad, que puedan desenvolverse y que puedan resolver problemas. Por eso quisiera también complementar un poquito de cómo renovar. Y yo creo que plantearles problemas con las técnicas del aprendizaje basado en problemas propiamente, creo que es una buena estrategia que nos ayuda a desarrollar el juicio crítico y también que puedan investigar, porque yo creo que a todo nivel hemos visto esa característica del copy-paste, ¿verdad? Que es solo lo primero que encuentran, eso es lo que ponen y ya no quieren leer, no quieren investigar. Y lamentablemente, si no conocemos nuestro pasado, nuestra historia, tendemos a repetirla. Entonces, creo que esos círculos que podemos hacer con equipos cooperativos para buscar causas, cuáles han sido las consecuencias y que ellos puedan proponer posibles soluciones, por muy pequeñas que sean, en básicos, de repente surgen ideas geniales con ellos, ¿verdad? Y esas ideas pueden llegar a materializarse cuando ellos sean parte de la... Bueno, de hecho ya son, ¿verdad? Pero cuando estén trabajando, cuando estén en la universidad, cuando sean partícipes de sus familias, creo que ahí es un buen momento para generar ese diálogo, ¿verdad? Bien, gracias Raquel. A ver si esto que decía, cómo cuesta, y eso seguramente lo compartimos, cómo cuesta que los chicos lean, que ellos participen, que se sumen. Ahí Mildred nos dice, hoy precisamente les pregunté a unos jóvenes sobre un tema álgido relacionado a la transición social política de nuestro país, paso para llegar a la democracia. No sabían
por eso no sabían. Por eso los textos de estudios deben ser dentro del contexto de nuestro país para formar a los estudiantes con pensamiento crítico, desde la capacidad de analizar y evaluar los diferentes argumentos que se presentan. A ver, sí, el contexto es central, es básico, es importantísimo que nosotros podamos partir de esa idea. A ver, si nosotros lo tomamos en términos de espacialidad, siempre hablamos del espacio concebido, o el espacio vivido, el espacio concebido y el espacio percibido. Son 3 categorías porque el espacio vivido es este que nosotros transitamos, sobre todo en los primeros años de nuestra niñez, cuando somos esos deambuladores, eso es el pequeño que camina por la casa, que reconoce el espacio en donde vive. Le es familiar, no tiene esas nociones de distancia. Después ya empezamos con los últimos años, entre los 11, 12, 13, empezamos a pasar a ese pensamiento abstracto y somos capaces de pensar cuán lejos o cerca. Por eso vieron que los cuentos en jardín, en primaria, dicen hace muchos años, porque no hay noción de la temporalidad. Eso recién se va a adquirir cuando tengamos el espacio concebido y luego el espacio percibido, que es esto que ya podemos hacer los adultos, de tener una noción de las distancias, de decir si está en qué parte y poder ubicarnos temporal y espacialmente, y ya hablamos de otras categorías. Pero a ver, yo pensaba en esto que ustedes comparten, y me parece que Daniel había pedido la palabra, pero no sé si era para hacerme ver lo que estaba en los chats, o Daniel querías hacer Exacto, algún Anelia. aporte. No, era eso. Gracias. Ah, bien. Entonces, pensamos en esto, pero pensamos también en esta aula. ¿Y qué entra al aula? Porque nosotros tenemos que pensar, o a mí me gusta pensar mucho, esto del aula como un lugar de encuentros. Pero fíjense que yo acá puse un montón de cosas que ingresan al aula y que no puse en ningún caso los contenidos. Hablo de la biografía docente, de las realidades institucionales, de esos equipos directivos que pueden ser mucho más flexibles y que pueden permitir proyectos, intercambio, encuentros de los docentes, mis colegas, los estudiantes con toda su carga en la adolescencia, en esa juventud, los saberes teóricos, metodológicos, las lógicas de las disciplinas, las posibilidades de apropiación, pero también entran las representaciones que se tienen acerca de la adolescencia. Digo, acá hay mucho para pensar como docentes, porque enseñar ciencias sociales es un conjunto de todo esto. Cuando hablamos de la biografía docente, yo recupero lo que decía Arturo, que es cómo nos enseñaron, qué aprendimos. Y la verdad que hay muchísimas investigaciones y por ahí uno lo pone en práctica y lo mira cuando va a ver un colega, o bueno, no sé si allá está esa posibilidad, pero nosotros acá sí la tenemos de poder acompañarnos, o hay proyectos que es la formación entre pares como un dispositivo de formación docente, en donde un docente, no el director que va a evaluarme la clase, ¿sí? Que es otra instancia que nosotros aquí en Argentina tenemos, pero es ese par, ese docente, ese colega que tiene una formación como la mía y que entra a mi clase, está en una observación participante o no participante, dependiendo el modelo, pero muchas veces comenzamos con la no participante y ellos escuchan y al final nos hacen una devolución. Y eso nos da muchas veces la posibilidad de ver que nosotros tenemos muchos docentes que todavía están muy marcados por esa biografía, por el modo en el que ese docente aprendió, ese modo en que el docente recibió los contenidos de ciencias sociales, esa manera memorística, ese orden inclusive en el que se dan las clases y los temas y los contenidos. Casi hay un orden que más allá de todas las propuestas externas, por eso decía, más allá de todo lo que pueda venir del exterior,
nosotros también podemos tener esa posición de el no cambio. Porque en realidad considero, y acá parte mucho de lo que nosotros hacemos, de decir, no, bueno, pero esto, no sé quién lo hizo, esto no está bueno, esto, y empezamos a utilizar el mismo método que había antes, la misma manera en la que nos enseñaron a nosotros. Y fíjense que yo recuperé algunas cuestiones centrales de lo que dice los CNB y que, a ver, ustedes los tienen más que conocido, por eso simplemente me quedo con eso que resalté en rojo, porque para el ciclo básico me marca, me dice, el horizonte es el desarrollo de habilidades, el ejercicio de una ciudadanía activa, crítica y participativa. Promover el desarrollo personal de los estudiantes, conscientes de su propia realidad y comprometidos con los cambios de la sociedad. Ahora, si yo me voy al bachillerato, me dice que ir estableciendo nexos de las problemáticas globales. Capacidad de análisis y comprensión, o sea, antes me dijo que había que desarrollar habilidades, ahora me habla de capacidad de análisis y de comprensión de la herencia histórica. Pero antes me había dicho que tengo que trabajar sobre ese ejercicio de la ciudadanía activa, del compromiso con la realidad. Entonces, a ver, ¿cómo voy trabajando en ese ciclo básico para que me sea realmente un soporte en ciencias sociales para pensar problemáticas y nexos con problemáticas globales que tengan que ver con lo económico, con lo social, con lo político, con lo cultural? Entonces, fíjense cómo en en los mismos diseños, en el mismo CNB, me va proponiendo estadios. Eso que uno de nuestros colegas decían los saberes previos. ¿Cómo me reconozco? Y yo tendría que buscar qué me decían en el nivel anterior para poder hacer pie. Digo, cada uno de nosotros debe ser consciente que si yo estoy trabajando en el CNB, mi foco es esto, el desarrollo de habilidades. En cuanto a la historia, dice ahí, es medular, como medular del área. Fíjense que ustedes tienen como algo central, como eje principal, la historia. Esa temporalidad. Ahora, una temporalidad sin el espacio y es media complicada porque vamos a ver que los casos, los problemas, tengo que indefectiblemente ponerlos sobre un territorio, poder trabajarlos en algún lugar. Y esto era un poco lo que ustedes trabajaban antes, cuando decían, ¿es posible renovar? Sí es posible, mientras yo sea consciente de que esto está presente, aparece y muchas veces vamos a tender a hacerlo. ¿Esto debe desaparecer? No, no. En términos de tiempo, ¿se transmite una historia que toma la identidad? ¿O una historia abierta al mundo y a su complejidad? ¿Se transmite una historia lisa, lineal? Y todavía hay muchísimos colegas cuyo centro es la cronología, la línea de tiempo. Y nosotros somos diacronía y sincronía. Esas son cuestiones centrales que tenemos que pensar. ¿Estoy trabajando lo sincrónico y lo diacrónico cuando trabajo la temporalidad? Mientras sucede esto, en otro lado está pasando otra cosa. Mientras nosotros tenemos esto, en nuestra casa puede estar pasando otra cosa. A ver, alguien está jugando, el perro está ladrando, tocan el timbre, o sea, esta idea de la simultaneidad de hechos. Y cuando yo voy a lo económico, a lo político, a lo social, cuando leía en el chat decía, bueno, nosotros estamos en este proceso, y alguien también lo dijo cuando intervino, en este proceso de elección. Nosotros en Argentina también. Este es un año electoral en Argentina. Nosotros vamos a renovar nuestros presidentes. Nuestro presidente y entonces, y vamos a renovar casi todas las autoridades en el país. Por lo tanto, fíjense que hay procesos similares. Son iguales las elecciones.
¿Es igual el sistema con el que trabajamos en el mundo? ¿Cómo se eligen? Porque Estados Unidos tiene una forma, nosotros tenemos otra, Argentina tiene otra, Brasil tiene otra, pero más o menos todos vamos a atravesar, por ejemplo, por las campañas, en donde se presentan propuestas electorales. En el tercer punto dice, ¿se transmite una historia fría o hay cuestiones socialmente vividas? Esto de pensar, y yo lo hablaba en algunas otras oportunidades con ustedes o con otros colegas, de pensar las ciencias sociales en la vida cotidiana. Yo estoy atravesado. Si voy a tomar algo, yo empecé diciéndole, si yo voy y me tengo que juntar con un amigo, con un colega, para hacer una planificación o simplemente para disfrutar de una cena de camaradería, ¿es dónde y cuándo? Me pasa por la vida. Soy yo la que está atravesada por la temporalidad y la espacialidad. Cuando yo miro el espacio y digo, porque a ver, el eje de los CNB está centrado en la temporalidad. Ahora, la espacialidad es lo que me va a dar algunas otras cuestiones para trabajar. Pero la espacialidad puede suceder que yo la trabajé como un compendio de datos, de una manera descriptiva, memorística. Estas son las montañas, acá están los ríos, acá tengo esto, estos son los límites, ¿sí? Como un inventario de cosas que tengo que indefectiblemente memorizar. Y que muchas veces no se lo toma para poder explicar, que es el centro. Cuando hablamos de análisis, reflexión y todo lo demás, partimos del análisis. Partimos de comprender. Y yo por ahí les pongo el ejemplo a mis estudiantes aquí en Argentina, el ejemplo de Perú. En Perú tenemos una de las civilizaciones, no vamos a entrar en las que están en América Central, sino que vamos a tomar la de Perú. Los incas. Y muchos conocen el Machu Picchu, hayan ido o no, porque es el lugar donde está y está en altura. Y mi pregunta siempre es, ¿por qué está en la altura y no está al pie de la montaña? ¿Por qué se fueron tan arriba? De la misma manera podría preguntarles, ¿por qué los acueductos en Roma? ¿Por qué llegan a ser acueductos? ¿Por qué? Y empezamos a pensar, inclusive en cuestiones que a muchos les llama la atención cuando miramos a Guatemala. ¿Por qué la ciudad está tan cerca del volcán que entra en erupción de manera permanente? ¿Por qué? Digo, el por qué, la espacialidad, esos elementos que muchas veces se estudian de memoria, dan el sentido a. Hablaban de las películas. Pienso en una película como 300. Quizás ustedes la vieron y si no, los invito a que lo miren. El final de la película es la guerra final en donde el ejército va por un lugar, ¿sí? Que es dos grandes paredes de roca. Pero no van por otro lado. ¿Por qué por ese lugar y no otro? Porque ese lugar les servía de protección. ¿Por qué en las civilizaciones se utilizaron, o antiguas que nosotros llamamos, por qué se utilizaron o por qué se instalaron en este lugar? Si ustedes como profe de historia, mirando la iglesia, la mirada universal, podríamos trabajar con las religiones, podríamos trabajar con miren, con vientos. Si yo pienso en los fenicios y pienso en el Mediterráneo y tomo como un caso a trabajar por qué fueron grandes navegantes. Y yo puedo plantear un montón de cuestiones, pero hay una gran parte que la voy a encontrar indefectiblemente en el espacio. Si yo pienso el territorio que ocupaban los fenicios, tienen una cordillera que les impedía el paso hacia así, quedaba una franja muy pequeña para ser cultivada y a esa altura, en esas latitudes, no es tan fácil, ¿sí? El cultivo. Y fueron al mar. Utilizaron el Mediterráneo como lugar
para poder encontrar la provisión de elementos. Y si yo empiezo a mirar el recorrido, empiezan a cobrar sentido las corrientes oceánicas, que se parecen y en muchos casos, en muchos libros dice que están de una manera, que de otra, que giran en sentido de las agujas del reloj y van para el otro lado, en el hemisferio norte de una manera y en el hemisferio sur de otra, y los vientos y todo lo demás. Pero en esa época la navegación era velas. Por lo tanto, el viento y el movimiento que hacían las masas de aire en esa zona me llevaban a una determinada costa. No por nada Colón llega a América, porque en esa época no venían los barcos no se propulsaban con un motor, veníamos con velas. Entonces, dependían de los vientos. Entonces, depende cómo giran los vientos, y bueno, llegaron acá. No es magia, es explicación. Es encontrar a todo esto de pensar una historia lineal, una historia de una sucesión de hechos, en donde el espacio aparece como una referencia en un mapa para mencionar algo, o poder entender que el hombre fue instalando, ocupando, apropiándose de esos lugares justamente porque había o no posibilidades. Y ahí tenemos, yo me olvidé de desactivar, perdón, me olvidé de desactivar las notificaciones de mi computadora, entonces me aparecen todos los mensajes de la escuela. Y ahí tenemos la clase expositiva. Casi les diría como una manera privilegiada en ciencias sociales. Voy a la pregunta, ahí aparece otra pregunta. ¿Un estudiante aprende en una clase expositiva, profes? Sí, no, ¿por qué? Buenas tardes, Buenas tardes. soy Cristóbal Santizo y Bienvenido, Cristóbal. como especialista en las ciencias sociales, que es mi formación, un estudiante sí aprende con una clase expositiva, toda vez no se abuse de ella, que no sea la metodología que va a emplear el docente en cada clase. Y esta clase expositiva va a ser de mucho beneficio toda vez que sea interactiva, que le dé el espacio al estudiante donde el docente cuestione y el estudiante también ponga a prueba ese cuestionamiento para formar ese sentido crítico, que es lo que perseguimos en las ciencias sociales, el sentido crítico y reflexivo en el estudiante, solamente. Bien, Cristóbal. Ana, ¿te escucho? Sí. Sí se aprende por medio de una clase expositiva, pero creo que no se puede quedar uno con el contenido que el alumno da únicamente. Hay que fortalecerlo, hay que cuestionarlo, hay que llevarlo a ejercicios, hay que llevarlo a demostración, pues a explicación después de lo que ellos trabajan. Entonces, esta creo que es solo una manera de integrarlos y llevarlos a ellos al contenido, pero tiene que ser un contenido bien guiado, porque actualmente hay demasiada información. Entonces tiene uno que saber formular lo que ellos van a investigar de manera muy puntual, saberlo organizar bien y fortalecerlo después de que ellos lo presenten. Y de esa manera puede ser una buena herramienta. Bien, había alguien que levantó la mano, pero no sé, Gilda me parece que era la que había levantado, si yo mal no recuerdo, perdón. Sí, tan linda. Sí. Buenas tardes. Dime, Gilda. Bueno, es parte de lo que yo iba a comentar, lo comentaron justo ahora, pero también en una clase expositiva recordemos que los chicos aprenden de diferente forma, ¿verdad? No todos aprendemos de la misma forma. Entonces, claro, hay chicos, yo tengo estudiantes que en una clase expositiva ellos sienten fascinante que yo hable y les diga y les cuente. Y hay chicos que se aburren muy rápido y así como, ay, no la mis tanto que habla, muchas fechas, muchos datos y ta. Entonces creo que depende, como decía Cristóbal al principio, ¿verdad?
media vez no abuse yo del recurso, ¿verdad? Claro que pueden aprender, pero también hay que tomar en cuenta que hay chicos que aprenden súper bien en una clase expositiva porque les fascina, porque les interesa, porque es su forma de aprendizaje, ¿verdad? Y hay chicos que van a aprender de diferentes formas, ¿verdad? Bien, a ver. Si ustedes tuvieran después de este diplomado otro encuentro por Zoom y después otro y otro, verían lo complicado que puede resultar clases expositivas. Para que un estudiante aprenda en una clase expositiva, vieron que yo ahí hice 4 punteos, deberían darse esos requisitos. Primero, disponer de conocimientos previos. Es decir, alguien que comienza una clase expositiva con un tema nuevo y no toma ese tiempo para anclarlo, para pensarlo, para traerlo, para de alguna manera enlazarlo, ensamblarlo, anudarlo a algo que ya vieron, queda como una clase separada. El tema es escuchar con atención. Gilda decía, algunos se aburren. Porque en realidad, a ver, pensemos el tiempo. 10, 15, 20, 30 minutos, escuchando, sin hacer más nada. Nadie tiene esa capacidad. Nadie puede hacerlo. Ningún ser humano, ni nosotros cuando éramos chicos, porque hablar es muy fácil, es mucho más fácil para los que somos expertos en algo o que tenemos el conocimiento. Pero yo los quiero ver si nosotros en lugar de estar hablando de ciencias sociales, acá tuvieran a alguien hablando de cómo se hace una operación a corazón abierto. Estaríamos diciendo, ¿de qué habla? Y habla de las arterias y habla de esto y me muestra y me habla. ¿Y de qué dice? ¿Por qué no se calla? Que es un poco lo que decía Gilda recién esto, de decir, ¿por qué la Miss dice tanto? Porque la otra es retener lo más importante. Nosotros pretendemos que alguien pueda acordarse de todo lo que nosotros decimos. Y algunos docentes pecamos en volver, tal vez una semana después, y decir, ¿qué se acuerdan de la clase anterior? Si eso yo lo dije, pero lo dijo entre medio de un montón de cosas. Y yo después tenía matemática, y después tuve ciencias naturales, y después tuve a alguien que vino y me retó porque se cayó, porque... Digo, ¿cómo me voy a acordar de todo una semana después? La idea de realizar un trabajo posterior con una sistematización, con estructurar una información. Por eso las clases expositivas, la respuesta es, ¿se aprende? Sí, pero en la medida en que nosotros tomemos en cuenta algunos elementos. ¿Para qué me sirve una clase expositiva? Para presentar información, para explicar o para hacer una síntesis. Esto es lo que ustedes dicen, no abusar. Hay momentos en los que es importante una clase expositiva en ciencias sociales. A ver, ¿por qué? Porque la síntesis, esa unión de varios contenidos que trabajamos, no está en el libro. En el libro tengo un tema, otro tema, otro tema. Bueno, los vimos. Ahora vamos a hacer una síntesis de todo eso. Vamos a presentar una unidad nueva, un tema nuevo. Pero ¿con qué debería ir acompañado? Y probablemente con un esquema, con un organizador gráfico. Digo, ¿cuánto nos sirve otro diplomado que anduvo dando vuelta por ahí, sobre todo al principio, de trabajar las herramientas? Pero fíjense que yo, así como puse para qué sirve, pongo para qué no sirve. ¿Sí? Porque los no también los necesitamos los profes. No son adecuadas para que el estudiante desarrolle capacidades como buscar información, seleccionar, organizar, presentar, trabajar. Digo, esto de, a ver, bueno, vamos a dar una clase. Muchos docentes utilizan el recurso de, dan una clase. Ahora les toca a ustedes ser yo. Van a tomar mi lugar. Y bueno, y muchas veces nuestros jóvenes se paran con un afiche, con alguna cosa, y repiten, y repiten, y repiten la oralidad, pensando que por ahí se promueve desde ese lugar.
Y no es así, ¿sí? Entonces, fíjense para lo que no sirve. Para lo que no sirve es central. Si yo quiero resolver problema, la clase expositiva no es el recurso o el modo o el formato que yo tengo que trabajar. Para aplicar una técnica, para generar ese pensamiento crítico del que hablaban, no es una clase expositiva, porque no hay posibilidades. El pensamiento crítico no se construye escuchándome. No porque me escuchen ellos van a ser más críticos, porque en todo caso es mi posición con respecto o los lentes con lo que yo miro esa realidad, ¿sí? De todos modos, esto va a estar mucho más detallado cuando ingresen a la plataforma. ¿Qué sugerencias podemos tener? Organizar a los estudiantes en parejas, por ejemplo, frente a una clase expositiva, no de a uno, con un grupo de cercanía, y hacer un trabajo colaborativo. Miren, yo una de las cosas que hago es, hablo, sobre todo en la primera clase, pero yo trabajo en educación superior, o sea, estoy formando futuros profesores. Hablo, clásica clase expositiva. Y al final les digo, y ellos me escuchan, porque los alumnos están en esta posición, ajá. ¿Sí? Sus cabezas, yo siento que tengo cuerpos presentes, ¿sí? Pero sus cabezas están en algún lado. Entonces, y es muy clásico en ciencias sociales, ¿sí? Esto es casi la de manual. Por eso hablaba yo, empecé diciendo cómo se renueva estas clases, y dentro de esto es pensar en estos formatos. Esta clase expositiva, yo hablo, y al final les digo, bueno, en estos últimos 10 minutos, escriban un texto, 2 párrafos de todo lo que hablé en la clase y me lo llevo. Creo que podría decirles, sin equivocarme, que sería como una cara de suicidio en masa. Porque como estuvieron volando, como no estuvieron en esa clase, no saben qué poner en esos 2 párrafos. Entonces digo, ¿cuál es el ejercicio que como docentes tenemos que hacer en esa clase expositiva? Cuando nosotros trabajamos, ¿cómo enseñamos? Y pensando que una finalidad también del paso por la educación secundaria es la formación de universidad. Alguien me decía, me parece que fue quien habló primero, que yo soy muy malísima, terrible para los nombres, pero decía, yo soy profe de la universidad y lo recibo, y estuve a punto de preguntarles cuáles eran las principales falencias que ella detectaba y encontraba. Seguramente no hay mucho hábito de la toma de notas, pero ojo que la toma de notas tenemos que ejercitarla en el secundario. Nosotros tenemos la oportunidad, y es una herramienta frente a una clase expositiva, que ellos escriban, por ejemplo, de todo lo que voy diciendo, 10 palabras que consideran importantes. Y esas 10 palabras quizás yo las voy escribiendo en el pizarrón. Primero empezaremos con la copia. Las escribo, ellos las copian. Y ellos arman un párrafo al final con esas palabras, y me va quedando algo para pensar que en la próxima clase yo vuelvo y no les digo que se acuerden, sino que abran su carpeta y la lean. Fíjense que ahí empezamos a cambiar esos modos de romper con la idea de la memoria. Fíjense que acá tengo dentro de esta diapo, no se preocupen, está dentro de la clase, ¿sí? Acompañar la presentación oral con algún gráfico. Hoy los chicos, clic, si les permiten el uso del celular en el aula, les sacan una foto. Es todo un tema, porque después esa foto desaparece en el celular, o se mezcla con las miles de fotos que tenemos en el celular. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer para trabajar? Fíjense que ahí, en esto que yo les puse, que es la que está en la parte superior de clases expositivas, la que tiene como un rulito, y no tiene ningún ganchito, dice, acompaña la presentación oral con un gráfico, que lo puede ir armando en la pizarra, que puede ser, pensaba en los recursos que ustedes dieron, esa historieta. Si yo trabajo una historieta, les doy la historieta y les voy diciendo que mirando esa historieta
o puede no tener el diálogo y a partir de mi clase expositiva armen el diálogo. Esto que decía antes de pensar que al final yo tengo que lograr que ellos hagan algo. Una actividad que me permita recuperar en los últimos 10, 15 minutos, eso que llamamos el cierre de la clase, que me permita retomar y que queden plasmados en la carpeta esos elementos. No solamente preguntas y respuestas, no solamente líneas de tiempo, porque la escritura genuina, y yo hablo de escritura genuina, no cuando decía recién, me parece que Gilda, que copiaban, ¿sí? Esto de copiar, o muchos toman esto de copiar y pegar, hacer trabajos de copia y pegue. Bueno, ¿cómo supero eso de copiar y pegar? Bueno, haciéndolo escribir, a partir de palabras, a partir de un diálogo. Yo tengo dos personajes y tienen que dialogar. Le doy una historieta incompleta. Y probablemente mi explicación, mi exposición les permita hacer eso. Pero tiene que haber un algo al final para que podamos tener un sentido. Entonces, renovar la enseñanza implica profundidad en los temas de cada uno de los campos de las ciencias sociales. No olvidarnos que también está sociología, que también está economía, que también tenemos que darles elementos de política, que tenemos la espacialidad y la temporalidad como ejes centrales. Implica hacer énfasis en las actividades que les damos a los estudiantes. Pero ¿qué tipo de actividades? Que permitan, y yo hablo de indagación y no de investigación. Porque la investigación supone que nosotros como profe hemos planificado los pasos y que vamos a trabajar y que vamos a pensar en los métodos de investigación. Si estoy haciendo investigación, bien. Si hay un planteo o un problema a resolver, si ese problema está formulado con la amplitud suficiente para que haya distintas miradas, para que permitan muchas respuestas posibles. Si yo voy a trabajar soluciones de problemas como eje, también apareció hoy este tema, lo decía Oana o lo dijo Verónica o alguno, este tema de resolver problemas, pero problemas bien planteados. Y yo pongo siempre como ejemplo, ¿puede la plaza del barrio llevar mi nombre? ¿Qué me responderían ustedes? A ver, la plaza, del lugar, de la zona donde viven ustedes, la plaza, ¿puede llevar el nombre de ustedes? ¿Puede llamarse Arturo, Verónica? ¿Puede llevar el nombre de ustedes? ¿Cuál es la respuesta? Me pasé 3 minutos y Daniel me dijo que no me podía pasar ni uno, pero como... ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Porque fíjense que yo puedo encubrir un aparente problema en una respuesta que solo tiene una respuesta. ¿Sí o no? ¿Puede? ¿Sí o no? Luego yo tendré que preguntarle por qué. Entonces, eso dejó de ser un problema. Esa es una respuesta simple. A ver, otra manera de renovar la enseñanza es en la participación en la toma de decisiones. Tiene que poder tener ese plus. Nuestras clases de ciencias sociales tienen que tener el plus de poder ofrecerles en al menos 2 instancias en el año, tener que decidir, tener que resolver. Y para eso tengo que pensar en situaciones que tienen que ver con la vida cotidiana, con situaciones que a ellos los comprometan, de su zona, de lo que está alrededor de la escuela, de los problemas que hay alrededor de la escuela, el basural, si hay una zona en donde la gente tira basura y se convierte en esos basurales a cielo abierto. En Latinoamérica lamentablemente son muy comunes. Si la escuela trabaja con proyectos sociocomunitarios, eso nos permite intervenir en esa sociedad o en ese momento. Y el último es la oportunidad. Fíjense que
Profundidad es el primero. El énfasis en actividades que comprometan a los estudiantes. La participación y la toma de decisión y la oportunidad para que los estudiantes puedan valorar y sentir conexiones con la historia de su país y su mundo. Tengo que generar las oportunidades. Esas oportunidades se generan a través de nuestras actividades. Esas son, bueno, aquí está, cualquier cosa tienen con la manera de contactarnos. Entonces, en esta primera clase hacemos foco en esto. En este primer módulo nos miramos como profe y empezamos a reconocernos con nuestras propias biografías, porque también es nuestra manera de construir y empezar a construir. Todos hemos sido formados, o muchos hemos sido formados con una historia memorística, con esta idea de las ciencias sociales como un inventario, en estas ciencias sociales que no es muy explicativa o que las explicaciones son muy por encima. Y yo siempre les planteo lo siguiente: no pensemos en nuestra formación, pensemos en el futuro. ¿Cómo va a ser? Y esto yo lo he planteado creo que en casi todos, y se lo sigo planteando a mis estudiantes, y también los invito a que ustedes empiecen a pensar en el 2020, en el 2030, en el 2035, en el 2040. ¿Qué tipo de trabajos van a existir? No solamente las problemáticas ambientales, sociales, el agua, etcétera, etcétera, sino ¿para qué los estamos formando a nuestros jóvenes? A estos jóvenes guatemaltecos, ¿qué? Un mundo que no conocemos, un mundo en donde la pandemia nos puso, dado vuelta la educación y nos puso a pensar. Seguramente muchos me van a decir, como lo digo yo, no se preocupen, yo en el 2030 ya no voy a estar dando clases, ya voy a estar, en mi país voy a estar jubilada haciendo jardinería. Y está bueno, pero hay muchos de ustedes que en el 2030 van a estar dando clases. Entonces, a ver, ¿cómo van a ser mis clases de ciencias sociales en el 2030? Yo les escuchaba a ustedes decir, bueno, ¿cómo fue nuestro pasado? Entender esa historia y demás. Pero empezar a proyectarnos y a ponerlos a los chicos en la situación hacia adelante. También es una invitación en el tema de la temporalidad. ¿Qué va a pasar con nosotros de acá a 10 años? ¿Cómo va a ser la educación? ¿Va a ser virtual? A muchos los asusta el hecho de pensar que, y dicen, no, bueno, la escuela no va a desaparecer nunca, docente vamos a necesitar siempre. Bueno, pero vamos a necesitar ¿qué tipo de docente? ¿Con qué metodologías? La memoria, seguro que no, porque en un par de años ya, es más, los chicos hoy nos dicen, ya está, no nos hable más, cállese, que es más o menos lo que están diciendo ustedes, ¿sí? Entonces, yo los invito a revisar los materiales que están en la plataforma, a mirar esa biografía, porque en el foro van a trabajar con esto, reconocernos cómo fue nuestra formación, cómo fueron nuestras clases de ciencias sociales, para pensar si yo he podido superar. Alguien decía de ustedes, yo no me olvido de que esa manera que me enseñaron las ciencias sociales no me gustaba. Entonces yo estoy tratando de hacer algo diferente. Bueno, encontremos entonces, y en el foro va a ser una oportunidad de encontrarnos a ver qué huellas quedaron en nosotros y a ver qué tenemos que deconstruir, si mucho, poquito o nada. ¿Sí? Daniel, 10 minutos. He sido, mira, una ley. Otras veces he estado casi una hora más. Mira. Yo embelesado, encantado de escuchar esto. Gracias por este marco que nos acabas de dar, que es importantísimo respecto a las condiciones básicas para poder ya tomar una herramienta específica como es los estudios de casos. Pero creo que es clave
que entendamos cuáles son esas características, qué implica renovar la enseñanza, los compromisos que tenemos. Creo que esto quedó bastante claro, Nélida, y sé que ahora vendrá la parte ya, pues, en en el próximo encuentro. Jóvenes, dos asuntos. Primero, van a colocar en este momento el link para que ustedes marquen su asistencia. En caso no aparecieran, no se preocupen. Por favor, escriban al correo de Flor Valenzuela. Ella también va a escribir ahí la dirección de correo de ella. Y le dicen, miren, no está mi asistencia, ¿qué pasó? Y ella les va a orientar para que aparezcan, ¿verdad? Así es que, por favor, acudan a nosotros y no se vayan a asustar si no está. Hay muchas razones que se inscribieron alrededor de 500 personas. En ese mar, pues hay 100 personas que bienvenidas que estén acá. Nos ponen en aprietos, pero ya veremos cómo resolver. Pero por eso, por el mar que había, pues ese es el asunto que es probable que en ese listado no aparezcan. Ya repito, va a ir el enlace. Lo otro es que cuando ya estén inscritos, si algunos no lo lograron hacer, Flor les va a atender y al tener la inscripción van a poder acceder inmediatamente a la plataforma donde está las diapositivas que son Mérida, los recursos que nos está ofreciendo, el foro y otros elementos, que es lo que estamos con la gran esperanza y deseo que ustedes participen, ¿verdad? No nos dejen tristes de que uno por ahí contesta y el foro se queda o que no realizan las actividades. Creo que ahí va a estar mucha riqueza en eso, ¿verdad? Entonces, Flor, no sé si pueden colocar el enlace para la asistencia. Me parece que ya estaba, ¿eh? Está un poquito más arriba, quizás Flor Ah, no lo... me di cuenta, estaba yo en lo que hablando. Sí, donde está... Flor puso su correo y después un código, pero seguramente ya lo va a repetir. Por Ahí está, favor, ahí está. Bueno, ahí entonces, está, perfecto. jóvenes, ahí está. En cuanto puedan ahorita, vean lo de asistencia y repito, perdón que lo martille, pero pues lo hago porque ya nos ha pasado. Si tienen alguna dificultad porque no aparecen ahí o porque no están inscritos o que no logran acceder a la plataforma, solo escríbanle a Flor. El correo es fmvalenzuela@piedrasanta.com. Aquí me están diciendo que no ven el enlace, no aparece. Lo dice Ani, Cristóbal, Amable. No sé. Ahí está. Mira, dice código del curso, formulario de asistencia. Ahorita apareció, jóvenes. Bueno, mientras tanto, Nélida, tú estás viendo ahí los comentarios que están Sí, sí, sí. apareciendo, que te dicen más de lo que yo te pueda comentar. No, bueno, todo lo que necesiten y yo pueda y esté a mi alcance, no hay ningún problema. Vamos a ir trabajando y vamos a... Y sí, es fundamental, por ejemplo, van a tener, mientras ustedes van completando esto, yo les cuento, por un lado tienen el foro y por otro lado van a tener una actividad que es simplemente participar en un Paddle, que es una herramienta también. Vamos a aprovechar esta posibilidad de trabajar con las herramientas digitales, porque también necesitamos fortalecer siempre o complementarla en cada uno de los cursos para poder familiarizarnos con ellas. Bueno, es como un muro. En ese muro, que van a tener que hacer es buscar un problema, ¿sí? Van a tener que ingresar y teniendo en cuenta el CNB, ya sea en cualquiera de los ciclos que ustedes trabajen y con lo que ustedes estén trabajando, un contenido van a poner, bueno, yo estoy a esta altura trabajando con migraciones, por ejemplo, en algún
Bueno, yo voy a trabajar con este tema. Ahora es simplemente un contenido, que en el segundo módulo lo vamos a problematizar, vamos a escribir un caso y lo vamos a poder implementar y tratar de llevar al aula. Por lo tanto, piensen, cuando seleccionen ese contenido, en algo que sea posible para llevar al aula. Se van a ir encadenando, por eso es importante que no se atrasen, que no dejen de participar, que lo hagan, ¿sí? Para poder ir llevando, porque en la segunda actividad, si teniendo en cuenta lo que usted escribió en tal lado, ahora haga esto, teniendo en cuenta y vamos a trabajar. Tranquilos, los casos son muy sencillos de escribir. Bueno, ponele, diríamos en Argentina. Son accesibles y es también un ejercicio. Y que los docentes tenemos que familiarizarnos y vamos a ver un formato particular que es el formato de los ateneos para trabajar casos. Aquellos que estén cercanos, que conozcan o tengan familiares o vinculados a la medicina, ya van a ver que ellos siempre participan de ateneos. Los ateneos en general vienen o provienen de la medicina como un formato y que nosotros lo proponemos en el aula justamente porque cuando un médico, neurólogo, cardiólogo, cualquiera de las especialidades va a un ateneo, van a trabajar un caso particular y van a buscar alternativas y van a ver posibles soluciones. Por eso es que traemos ese formato del ateneo y lo pensamos para el aula. Y de esa manera también salimos o rompemos o intercalamos con las clases expositivas. ¿Cómo anduvo la asistencia? ¿Anda o no? Está caminando, espero yo que te estén metiendo al enlace. Tal vez alguien nos diga si logró y se encontró Sí, en ahí ahí. Raquel ya nos dio la Perfecto. manito. Ahí ya. Miguel dice Ahí que Miguel también. ya también. Muy bien, Verónica también. Ahí está, ahí va queriendo. Bueno, a los que ya van logrando el tema, bueno, buenas tardes para ustedes, buenas noches para mí, yo ya son las 9:20 de la noche, wow, ¿vieron la diferencia horaria? La diferencia horaria hace que, bueno, que yo ya esté más cerca de la cena, nosotros cenamos entre las 9 y las 10 normalmente, y ir a dormir ya para empezar la jornada de mañana. A ustedes les queda un ratito todavía, así que a disfrutar de la tarde o a completar actividades que tengan pendientes. Muchas gracias, Nélida. Feliz noche.